yo creo que después del fenómeno del obradorato, tenemos que preguntarnos nuevamente cómo es el mexicano hoy y aquí. Exactamente. Bienvenidos a LFM Opinión, en su programa de Pepe y Luis. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí, ya en el año 2025. Mi querido Pepe. Ya brincamos el año. Ya brincamos el año. Y hoy vamos a brincar más después del compañero Trump. Del compañero Trump. Sí. Así es. Le vamos a cambiar el nombre al Golfo de México. Sí. Pensándolo bien, el Himalaya también se lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar, sí. Le podemos poner Cerro Alto, por ejemplo, ¿no? Se estaría bien, ¿no? Eso. Muy bien. Pues, Pepe, cerramos el año pasado nuestro esfuerzo diseccionando a López Obrador, en donde pues lo que pretendimos hacer es desde el mayor número posible de ángulos analizar al personaje, su historia, su conducta, su organismo, sus experiencias, su medio ambiente, en fin, para tratarlo de entender. Algún amigo muy querido me decía, no, pero usted está loco. Y pues bueno, creo que nunca fue el objetivo. Con independencia de que lo esté o no esté, lo que nosotros queríamos era comprender. Exacto. Nunca fue ni ha sido nuestra intención fijar una postura política a favor o en contra. Y hay otros que dicen, no, pues ustedes lo están endiosando porque resulta que todo le salió bien aquí, todo le salió bien allá. Bueno, a final de cuentas hicimos un esfuerzo para tratar de comprender al personaje desde muchos ángulos posibles, para llegar al esfuerzo que hoy vamos a iniciar. Que si me permites voy a tratar de hacer una introducción muy breve. Claro. Este personaje tuvo un impacto en amplias franjas de la población, en unos para bien, hasta llegar al paroxismo, y en otros para mal, hasta llegar al odio más enfermizo posible. Pero el señor tocó ciertas fibras del mexicano. Y nos guste o no nos guste, sí, ha impactado ya la realidad y la historia en México. Sí. ¿No? Repito, habrá quien esté en contra de todo lo que ha pasado y el otro que esté feliz, ¿sí? ¿No? Pero el hecho es de que este personaje movilizó ciertas respuestas del mexicano. Y no se trata ahora de hacer una crítica del mexicano, como no se trató con él de hacer una crítica de él, sino de tratarlo de comprender. Ahora vamos a iniciar un esfuerzo que a mí me parece extraordinario para tratar de comprender por qué el mexicano reaccionó a ese impulso, a ese llamado, a esa excitación que le causó López Obrador. Y por qué unos hasta el paroxismo y otros hasta la sinrazón. Y aquí ya le voy a parar, porque ese es el cometido. Exacto. Que creo que tenemos que irlo viendo desde diferentes ángulos para tratar de comprender el fenómeno. Ya no es un sujeto, es un pueblo. Así, ¿no? Es. Pero ahí le paro. Y nada más como una provocación, lo dejaría en algo que tú y yo hemos ya platicado muchas veces. Tenemos que entender que este no es un problema, o sea, el problema al que vamos a entrar a analizar es un problema de creencia. La gente cree en él
y otros no creen en él. Pero no es un problema de saber, de entendimiento, ¿no? Le podremos decir a un ferviente seguidor de López Obrador que el PIB nacional no da para mantener los programas de bienestar, ¿no? Y que tarde que temprano pues, no va a haber dinero, nos quedamos sin plata, ¿no? Pero eso, aunque lo entienda, no va a cambiar su forma de creer. Uh-huh. Y entonces es algo que nosotros tenemos que hacer entender al público de que estamos hablando de creencias, no nada más de saberes o de razonamientos, porque podemos dar todos los razonamientos del mundo que van a ser impenetrables, o sea, no van a permear en esas franjas, ¿no? Entonces, yo supongo que vamos a tener que empezar por explicar, pues, qué es una creencia y cómo nos afecta la conducta. No sé si por ahí pudiéramos empezar o como tú creas, pero creo que sí sería importante, ¿no? Dejar claro de que no nada más vamos a razonar aquí, sino vamos a tratar de hacer entender cómo funciona la creencia y por qué las creencias son tan importantes en estas cuestiones políticas o religiosas o sociales, ¿no? Primero, otra vez, gracias por tu invitación, Luis. Has sido un provocador. Me parece que el tema es, como tú dices, fascinante. Creo que es un tema muy importante para los mexicanos entendernos, cosa que no nos es fácil. Pero quizá para todos los pueblos no les es fácil entenderse, porque entenderte implica verte desde fuera y verte con un propósito de entender, no de juzgar. Así es que me parece muy interesante esta invitación tuya. A ver, quisiera empezar por donde tú dices, ¿no? Se me agolpan las ideas. A ver, hay que diferenciar entre saber y creer. Si yo lo que quiero es saber si esta mayonesa es mejor que la otra, no, pues entonces el camino es hacerme llegar información qué contiene cada una, de qué calidad son sus contenidos, qué calidad es la producción, en fin, ¿no? Porque estoy desapegado, quiero objetivamente tener un juicio cuál es mejor que la otra. Y entonces puedo partir de la idea de tener esta por mejor, pero si busco a gente especializada y le pido que me explique, es posible, porque mi actitud es entender que conforme me van explicando, yo cambie de opinión y diga, mire, yo creí que era esa, pero después de que usted me explica esto y esto y esto, pues sí, todo parece indicar que este es mejor. Incluso cabe la posibilidad de que con el tiempo tenga yo un encuentro con alguien a quien yo respeto por su conocimiento en eso, que me pudiera decir, así se pensaba hace unos años, pero la investigación ha mostrado que en realidad la mejor de todas no es ninguna de las dos, sino una tercera, ¿no? Cuando uno va tratando de entender, uno va examinando información con cierto desapego, ¿no? ¿En cuál es la mayonesa? ¿No? Pues no me va la vida, ni estoy resolviendo quién me quiere o a quién quiero más, ni estoy decidiendo la herencia, ¿no? Ni me ofende más si una mayonesa es mejor que otra. Digamos, solo quiero saber. Y entonces cuando uno quiere saber, es más fácil que uno cambie de opinión a la luz de los datos. Pero creer es otra cosa, ¿no? Creer es el acto de poner mi afecto, ¿no?,
en un determinado conocimiento, ¿no? Entonces no soy ajeno, no soy distante. En ello me va parte de mi vida. Por lo pronto, en ello me va mi estabilidad emocional, ¿no? Digamos, si yo pienso que mi hijo adolescente tiene malas amistades, pues cuando llega tarde yo me voy a preocupar, ¿no? Porque yo creo que esas amistades no le convienen, porque yo tengo la impresión de que esas amistades pues son disipadas o consumen, ¿no? Y entonces si tengo esa preocupación, ¿no? Difícilmente lo que él me diga, mira papá, voy a estar en tal lado, te dejo el teléfono, ahí está el celular, esta es la foto de mi amigo, vive aquí, es hijo de fulano de tal. Pues dirá misa, como decimos en México, ¿no? Pero la preocupación no me la quita, porque yo tengo la sensación de inseguridad, ¿no? Y en ese sentido mi creencia es lo que yo siento respecto de esa situación. Y cambiar los sentimientos no está tan fácil, ¿no? A ver, deja de ser miedoso, pues está difícil, ¿no? Claro. A ver, deja de ser tan peleonero, no, pues está difícil. Bueno, sí, me conviene ser menos peleonero, ya me lo han dicho mucho, pero no lo puedo evitar, yo me enojo fácil, ¿no? ¿Y por qué te enojas fácil? Pues porque así soy. Entonces, en la creencia hay un factor más importante que saber, ¿no? Que es sentir, ¿no? ¿Cómo me siento mejor? Pues obviamente, cuando yo creo que esta mujer guapa que a mí me gusta, me quiere, pues yo me siento bien. Pero si en algún momento tengo la sensación de que ya no me quiere, ¿no? Pues entonces ya no me siento bien. Lo que está en juego son los sentimientos. Y los sentimientos va desde algo tan superficial como la simpatía, ¿no? Hasta la estabilidad emocional, ¿no? Si me siento un poquito triste, no obstante eso puedo manejar, ir a trabajar. Pero si la tristeza va más allá, hasta una depresión severa, puede llegar el momento en que no me levante. Puede llegar el momento en que me suicide, llevado por ese estado de ánimo. Entonces, las creencias no son cosa fácil de 2 más 3 son 5, yo te demuestro que 2 más 3 son 5, cuéntalo, son 5. Ah, es que yo había contado mal, tienes razón, acepto que no son 4, son 5. No. A ver, deja de creer en lo que crees. Por ejemplo, te veo muy contento con tu saco y tú me dices, fíjate que estos sacos a mí me vienen muy bien, me caen perfecto, ¿no? Yo creo como si hubieran hecho por mí, me gusta la tela, me simpatiza, no lo cambio por nada. Frase que solemos decir. Oye, pero te voy a regalar un saco, pues te lo puedo regalar, pero ahora tendrá que convencerte de que te queda bien. Y para convencerte tendrás que ponértelo. Y para ponértelo tendrás que perderle miedo a ponértelo. Y si te lo pones, el saco tendrá que hacer sentir bien. Mientras eso no pase, me lo vas a agradecer y lo vas a colgar. Pero tus sacos son tus sacos. Entonces, llevado al terreno. Por ejemplo, los críticos del obradorismo, ¿no? Yo creo que mezclan dos cosas. Los señalan como incompetentes, incultos, inexpertos en las tareas de gobierno, ¿no? Si analizamos esa frase, puede ser que tenga razón, por una razón muy sencilla, porque López Obrador al llegar al poder despidió a muchos cuadros gubernamentales y los sustituyó con gente del movimiento, gente que tenía experiencia en la actividad política, en la actividad pública, en lo que llaman territorio, ¿no? No tenía experiencias de gobierno, objetivamente hablando. Que si hizo bien o mal al hacer eso, bueno, eso hizo, dejemos de lado, ¿no? Eso hizo. Entonces, yo me pongo a pensar,
Si yo estuve en el movimiento con López Obrador y al llegar me llama y me dice, oye, tu grupo de gente que me ha apoyado, ¿cuánta gente son? Pues somos 15, acuérdense que somos los que armamos su campaña en Guerrero. Perfecto. Se van a venir a trabajar a Pemex, ¿no? A ti te voy a nombrar en tal lugar. Oiga, señor presidente, muchas gracias, pero pues yo de petróleo no sé. Yo sé que no sabes, no te preocupes, ¿no? Estoy premiando tu lealtad, como él lo dijo, ¿no? Ya aprenderás. ¿Por qué te doy el puesto? Pues porque esto ha sido una conquista política y las conquistas tienen botín y el botín se reparte. Guardada toda proporción, algo similar pasó cuando ganó la Revolución Carranza. Pues sí. Y los generales que llegaron a hacerse cargo del gobierno, la gran mayoría no tenía experiencia en el gobierno. Pues no. Había alguno que otro que más o menos había, y no era general, sino, ¿no? Pero, pues, eso era lo que había, y además habían conquistado el poder. Claro. Que es, guardada toda proporción, pues lo que él hizo. Claro, la fracción triunfante. Sí. Y a lo largo del tiempo, pues se fue desarrollando una clase política o una burocracia. Exacto. Que fue desarrollando capacidades. Así es, ¿no? Así es. Pero de entrada sobrevivimos. Sería pedirle peras al olmo. Al olmo, ¿no? Sí. Nosotros ganamos, exacto, ¿no? Nosotros ganamos. No me pidan ahora que yo sepa de energía nuclear, pues yo ahora, sé cómo llegar al poder. Yo me pongo en el caso de un militante, ¿no? Pues el presidente me llamó y me dijo que nos va a nombrar en Pemex. Yo le dije que de eso no sabemos. Y él me dijo, yo lo sé, pero lo que yo les prometí fue al llegar al poder, ¿no? A diferencia de otros, vamos a favorecer a nuestra gente, la gente del movimiento. Y en ese sentido es lo que ahorita te puedo dar, ¿no? Entonces ponte a chambear. Pero está entendido que no sé, no te preocupes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué debo hacer, señor presidente? Lo que yo te indique, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces él dice a voz en cuello, ¿no? Pues sí, nosotros no premiamos la competencia, sino la lealtad, así es, ¿no? Pero una cosa es eso, y como tú bien dices, con el paso del tiempo, independientemente de las habilidades de las personas, cualquier persona que se desempeñe en algo con el tiempo aprende, y si le interesa aprender, pues va a aprender más rápido, y si tiene incentivos para aprender, pues todavía más, y si quiere permanecer en la administración pública, pues le todavía más, claro. ¿No? Claro, habrá el que diga, pues yo aquí estoy y no me interesa entender. Bueno, pero es el terreno del saber, ¿no? El otro terreno, otra vez, el otro terreno, ¿no? Es que ellos, hablemos genéricamente, los miembros del obradorismo, ¿no? La gente que ha militado y cree en López Obrador como su líder, ¿no? Cree en lo que López Obrador predica. Y la prédica es una fe, ¿no? Una serie de ideas. Por ejemplo, que los mexicanos dividimos en buenos y malos, ¿no? Y que él representa a los buenos. ¿Hay alguna prueba de laboratorio que certifique que él representa a los buenos? No, es su decir, ¿no? Pero cuando la gente va con él, pues obviamente, ¿por qué andas con él? Porque él es bueno, claro, pues es lógico, ¿no? Oye, ¿y entonces qué se siente andar con él? Bien, estoy con él bien. Y no tiene nada de raro que López Obrador hable bien de su gente. Ahora, ellos se autoimpusieron el calificativo, somos los buenos, y lo creen, ¿no? Y como esta, muchas otras, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, les podrás decir, bueno, lo que pasa es que tú no sabes de energía nuclear, no sé de energía nuclear, pero yo no robo, no exacto, miento exacto, y no traiciono. Exacto. Y ya. Y ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que alguien abrace una creencia? No es la evidencia, sino es
que ese enunciado, esa verdad, eso que abraza, le gusta, lo tranquiliza, le resuelve la ansiedad, lo hace sentir bien. Le da seguridad. La seguridad, el bienestar, me siento bien, ¿no? Voy a decir una tontería, pero es una evidencia. Aún hoy, la práctica general en este país es que buscamos alcohol para desinfectar la nalga o el brazo cuando vamos a inyectar, ¿no? Oye, ¿por qué necesitas alcohol? Porque para desinfectar. ¿Y por qué necesitas desinfectar? Pues para que no esté sucio. Ok, entonces desinfectar es deseable, sí. Si inyectara sin desinfectar, no, pues me sentiría preocupado, ¿qué tal que me infecto? Ok, entonces entiendo por qué desinfectas. ¿Y por qué con alcohol? Pues porque desinfecta, ¿no? ¿De dónde salió esa creencia? ¿Quién sabe? Probablemente alguien respetable a los ojos del otro le dijo, tráete el alcohol, vamos a desinfectar. Y de ahí se propaló, ¿no? Nadie se cuestiona si desinfecta o no, ¿no? Lo dan por hecho. Aparte es una creencia barata, ¿no? Consíguete el alcohol, es barato, en todos lados hay, con poquitito le desinfectas. Entonces es una creencia que te hace sentir bien, estoy haciéndolo bien. Lo que necesito es barato, está al alcance y es fácil de poner. Pues es una creencia fácil. Pregunta, ¿el alcohol desinfecta? No. No. Si analizáramos desde el punto de vista químico y le preguntáramos a un químico, oye, ¿qué es desinfectar? Pues desinfectar es matar aquello que infecta. ¿Qué es lo que infecta? Bacterias, virus, microbios. Y entonces, ¿qué es desinfectar? Pues echarle algo que los mate, ¿no? Oye, ¿y el alcohol los mata? No. Pero dicen que sí, pues dicen, pero no. Pero no. ¿No? Y ahí tienes una creencia que está presente en todos, me incluyo, ¿no? Quizá porque nadie ha venido a convencernos de una creencia que nos dé más tranquilidad. Pero ahí está la pregunta. El hecho de que yo crea algo no lo hace verdadero. De la misma forma que el hecho de que algo sea verdadero no implica que yo lo crea, ¿no? Los análisis, don Luis, indican que usted tiene un problema severo. ¿Cómo se siente? Pues fui al médico, me dijo que el análisis, pero no creo. Pero dice que el análisis, aquí dice, sí dice, pero yo no lo creo, ¿no? Sí, voy a buscar otro doctor. O sea, yo no acepto eso. Sí. Aunque aquí está la prueba, no, sí, pero no. Y al revés, ¿no? Oye, eso que tú crees no es cierto, no me importa lo que digan, yo lo creo, ¿no? Entonces, como tú dices, el obradorismo u obradorato, según se quiera ver, yo creo que a todos, tirios y troyanos, nos tiene sorprendidos, ¿no? Yo me imagino esa fotografía de la bomba atómica, ¿no? Que cae y estalla y forma una burbuja y luego un hongo y luego se va disipando la carga radioactiva, decían, ¿no? Por eso el peligro de las bombas, ¿no? El obradorismo ha sido un fenómeno así, ¿no? Llevamos 7 años. Una carga explosiva. Una carga explosiva y expansiva, ¿no? Claro. Oye, pero hay gente a la que le vale madre. No, de una manera u otra, ¿no? Ha afectado, produciendo verdadera fe, ¿no? En unos, y ha afectado produciendo verdadera alteración nerviosa en otros, ¿no? A uno los deja tranquilos, ¿Sí? seguros, ciertos. Y los otros se ponen como... A otros los desquicia. A otros les produce temor. Se han retirado, que no se sepa que yo estoy aquí, ¿no? A otros les produce pues un culto religioso, ¿no? La presencia de López Obrador es la llegada de Dios a la tierra, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo. Miguel de la Madrid, ¿no? por poner un ejemplo, entendía de economía, ¿no? Era abogado, pero bueno, supuestamente como entendía de economía fue presidente. Y nos
podía dar clases de economía. O Salinas, que sí era economista y que sí entiende de economía, te puede dar una cátedra de economía. López nunca te va a dar una cátedra, de nada. Sus pláticas de historia pues es por el goce que le da a él, creo yo. Sí. Pero no es porque él te quiere compartir un saber, ¿no? En tanto que todo lo demás de López Obrador es generar una respuesta que tenga una cierta carga emotiva para que te enganches en una creencia a favor o en contra. Sí. Nunca te va a hablar como un catedrático que te quiere expresar la teoría de la inflación. No le interesa eso, ¿no? Y eso habla, además, ya analizamos al personaje, bueno, que él captó a lo largo de 30 años de peregrinar por el país, que ya lo vimos también, pues no cualquiera, ¿no? No cualquiera. No cualquiera, pero bueno, pues algo instintivamente captó y supo, quizás a través de prueba y error, ir detectando, pues esto sí mueve acá, no, aquí ni me voltearon a ver, no pues me voy por acá porque esto sí pega, ¿no? Sí tiene beta. Sí, recordemos, sin extendernos en esto, recordemos que la personalidad de él es una persona hiperactiva, ¿no? Por naturaleza, por metabolismo, es una persona tan inactiva que no para, esa es su característica, y en eso les toma ventaja a muchos en su energía, ¿no? Muchos otros en el camino, ya perdí, ya dejo esta carrera, me busco a otra, ¿no? Como hemos platicado, 30 años danzando, no cualquiera, sí. ¿No? Bueno, entonces, orgánicamente, su organismo es incansable. Tiene lo que se llama técnicamente incesancia, no para, ¿no? Y el hecho de no parar le pone una ventaja respecto del que para, ¿no? Pero además, yo creo que tiene una cierta capacidad de detectar lo que despierta en otros. Allá voy. Orgánicamente tiene un nivel de hiperactividad que no para. Ahora, como lo examinamos en su momento, ¿no? Las circunstancias familiares, culturales de su nacimiento, de su primera infancia, son un ambiente religioso, ya lo analizamos. Y él introyectó, ¿no? Eso que le fue enseñado, que le fue mostrado, que le fue hecho sentir, ¿no? Es decir, nosotros creemos en Dios, Dios es el Salvador y Dios actúa a través de los hombres. Estoy poniéndole en términos generales, ¿no? Y tú eres un niño bendito, ¿no? Tú eres una bendición. Pues él lo introyectó. Si nos ponemos a pensar, ¿y por qué lo introyectó? Pues no es bonito, ¿no? Entre ser hijo de Dios, ¿no?, a ser hijo del bolero, pues es más bonito ser hijo de Dios, ¿no? Entre ser un humano más o ser un ser bendito, claro, pues es más bonito, ¿no? Así fue crecido en su ambiente, así lo hicieron sentir y él lo introyectó. Ahora, si él hubiera sido orgánicamente de otro estilo, en lugar de hiperactivo, pasivo, ¿no?, en lugar de motivado, desinteresado, pues le hubieran podido decir muchas cosas y le hubieran, está bien, no. Pero para una gente activa, que le digan que esa actividad es el signo de esta característica divina, pues obviamente que es muy reforzante. Claro. Y por tanto, él fue adoptando desde niño este papel de dirigente, ¿no? Yo me puedo dirigir a los demás, yo tengo una voz especial, no me refiero al tono de voz, sino lo que digo, ¿no? Transmite un mensaje especial. Yo tengo una misión, y entonces él se concibió como un misionero, que en términos políticos quiere decir dirigente político, ¿no? ¿Cuál es tu tarea? Dirigir gente, ¿no?
¿Dónde está la gente? Pues en la calle. Entonces, ¿qué haces? Pues me la vivo en la calle, ¿no? Y hablo y escucho con ellos. ¿Y qué les digo? Les digo cosas para que me sigan, ¿no? Entonces mi mensaje no es acerca de los componentes del hule de las llantas, ¿no? Va a ser poco motivador, sino es acerca de los temas fundamentales, ¿no? A la gente tienes que decirle, pues, a lo que le guste, ¿no? Entonces su mensaje fue religioso y luego eso lo fue, digamos, transformando en la realidad civil y se convirtió en un dirigente político. Y entonces creó un discurso, ¿no? Y entonces ya llegamos al punto, ¿no? Él es ese, movido por 30 años por todo el país, ¿no? Entonces tienes un carrito de tamales, ¿no? A todas horas en todos lados del país. La pregunta es, ¿por qué pegó? Es lo que tú decías. ¿Qué tenemos de este lado que ese personaje... ¿O qué nos hacía falta de este lado? Exacto. ¿De qué carecíamos? Exacto. Sí, que este personaje despertó en nosotros esa creencia. Exacto. Y la emoción propia de esa creencia. Tanto del que lo adopta como el que lo detesta, ¿no? Es una reacción intensa. Tú sabes que a mí el refranero me encanta, ¿no? En las familias no hay mucho tiempo antes de que alguien diga, yo no entiendo esta niña por qué anda con ese muchacho, ¿no? O sea, yo no veo lo que ella ve, pero de que anda, anda, ¿no? Y si yo le digo que no, primero se va de la casa a dejar el muchacho, ¿no? Es decir, este muchacho tiene algo que yo no veo, pero ella sí ve, ¿no? Y entonces llegamos al punto, ¿no? ¿Qué teníamos algunos, ¿no?, que vieron en él este signo que los atrajo, ¿no?, hasta el endiosamiento? ¿Y qué teníamos otros, ¿no?, que lejos de ver eso, vimos algo totalmente diferente? Entonces ahora sí ya es hablar de nosotros, ¿no?, de nosotros. Claro. En relación a eso creo que vale la pena mencionar un capítulo cultural, porque ahí hay lecturas interesantes. Cuando llegaron los españoles refugiados a México, entre ellos venía un maestro muy distinguido, José Gauss, ¿no?, traductor de obras filosóficas alemanas, maestro de filosofía en España muy célebre, y al llegar aquí llegó con toda su autoridad moral. Y al igual que otros, el régimen cardenista les procuró no solamente comida, vestido y sustento, sino trabajo para que continuaran su tarea intelectual. Y entonces pensaron, ¿no?, ¿dónde los ubicamos para que ellos continúen? Una tarea fue, ¿qué es lo que ellos hacen? Escribir libros, traducir libros. Muy bien. Entonces, si ya tenemos a los autores, pongamos una casa editorial para producir esos libros y otros. De ahí nació Fondo de Cultura Económica. Y entonces, por lo pronto, vamos a organizarles que den unos seminarios, ¿no? Y entonces ubicaron los seminarios en este famoso y bellísimo edificio virreinal que está sobre San Juan de Letrán, Calzada de Tacuba, que se llama Mascarones, ¿no? Y organizaron una serie de seminarios e invitaron a todos los estudiantes universitarios y público en general a esos interesantes cursos que dictarían los maestros españoles, ¿no? Tuvieron tal importancia que ese es el germen del Colegio de México. Con el paso del tiempo dijeron, hay que aprovechar a estos, y se creó una institución que generó licenciaturas, maestrías, doctorados, en donde han salido mucha gente brillante en México. Bueno, el maestro José Gauss, que tuvo alumnos muy distinguidos, muy interesados en escucharlo, abogados, médicos, sociólogos, que reconocían en él una autoridad intelectual, les propuso una cosa que deriva de su lectura de Hegel, ¿no? Este famoso autor alemán, como todos sabemos, hizo radicar su teoría del mundo, de lo real, en la existencia del espíritu, no como una entidad religiosa, pero sí como una entidad omnímoda, ¿no? Es decir, el todo
está constituido de algo inefable que se llama espíritu, que todo lo mueve. Y entonces la historia, ¿no?, pues es el devenir de ese espíritu que va adoptando diversas formas y va evolucionando, y entonces así se explica la historia. Los pueblos no permanecen igual porque va cambiando el espíritu del ser humano. Y entonces, en este marco de interpretación, ¿no?, ya el hegelianismo había acuñado la expresión el espíritu de, ¿no?, el espíritu de Europa, el espíritu de Alemania, el espíritu de esta época. Llega el maestro Gauss y les propone, creo que es entendible, para él México era un territorio comanche, ¿no? Él tenía que entender qué es esto. Y nada mejor que proponerle a los alumnos hacer un ejercicio, ¿no? Ustedes que son mexicanos, vamos a reflexionar sobre el espíritu del mexicano. Sí. Yo no lo conozco, ustedes sí. Entonces hagan sus trabajos. Y cada quien hizo sus trabajos, y de ahí salieron al menos 7 grandes autores, 7 grandes libros, que son sus respectivas teorías del mexicano, ¿no? La más famosa, la de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, publicado en 50, pero tenemos, por ejemplo, la obra de un médico, Salvador González Pineda, de un médico psicoanalista, cuyo libro es El mexicano, teoría de su destructividad. Tenemos la obra de el maestro Sea, cuyo nombre ahorita no recuerdo, pero el tema es el mismo, el ser del mexicano, sí. Iván III. Tenemos a Samuel Ramos, ¿no?, que es otra teoría del mexicano, Iván IV. Tenemos a otro de un autor, digamos, peculiar, llamado Emilio Uranga, apodado La Changa Uranga, cuyo nombre no recuerdo. Emilio Uranga. Emilio Uranga, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el nombre del libro es el que no recuerdo. Y luego tenemos otro de Jorge Portilla, que se llama Fenomenología del relajo. El relajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, por lo menos ahí hay una variedad de interpretaciones. Todos ellos resultaron autores muy leídos, que han dejado su huella en la memoria nacional. Entonces, para empezar, yo recomendaría a nuestro auditorio echarle un ojito ahí, porque ahí tienen 6 teorías del mexicano. Creo que cada una de ellas tiene hallazgos, ¿no? Analizan el folclore, analizan la historia, analizan la lengua, ¿no? Y en todas hay hallazgos interesantes. Pero en todo caso estamos hablando de obras de los 50, ¿no? Y estamos en los 20 y tantos del siglo siguiente. Entonces cabría la pregunta, aparte de lo que ellos dijeron, retomando o desechando qué, y añadiendo qué, pudiéramos hacer una radiografía del mexicano de hoy. Una fenomenología ¿no? ¿Cómo somos? De que podemos, sí podemos. Yo diría, debemos hacerlo. Yo creo que sí. Porque este esfuerzo que hizo el grupo Hiperión, exacto, se quedó trunco. Tuvo un gran momento de cuestionamiento, ¿no?, sobre la mexicanidad. Así es. ¿Qué es ser mexicano? ¿Cómo es el mexicano? Pero después de estos grandes personajes, todos ellos de talla pues mundial, ¿no? Sí. El más chimuelo mascaba rieles, ¿no? Se perdió ese esfuerzo, ya como si ya conociésemos al mexicano, ¿no? Y yo creo que después del fenómeno del obradorato, tenemos que preguntarnos nuevamente cómo es el mexicano hoy y aquí. Exactamente. Y tratar de encontrar esa parte que el obradorato supo mover, ¿no? ¿Qué fue lo que exactamente nació como respuesta? ¿Qué levantó? A ese respecto, yo quiero regresar a lo que me es propio, ¿no?
que es el comportamiento individual, especialmente aquel que padece en su comportamiento, pero en general, ¿no? Entonces, en esta práctica llega el paciente, por lo general aquejado, por eso busca ayuda médica, ¿no? Le duele algo, en el sentido literal o figurado, no la pasa bien, y viene buscando auxilio. Sí, porque si estuviera a gusto y contento y seguro, claro, ¿para qué voy al médico, no? Entonces viene aquejado, ¿no? Y se pone en las manos del tratante. Y aquí quiero recuperar dos ideas que son básicas para quien ejerce este oficio. Por un lado está la obra de Freud, ¿no? Freud elaboró una teoría, él era muy dado personalmente a la historia griega y antigua, le gustaba mucho. Inclusive muchas veces visitó los lugares arqueológicos buscando, estudiando. Entonces ahí tomó el símil, ¿no? ¿Qué es lo que hace el arqueólogo? El arqueólogo ve y encuentra un montículo y sospecha que ahí hay una obra, y entonces manos a la obra y le va quitando y de repente descubre una pieza, y entonces la pregunta es quién la hizo, cuándo la hizo, por qué la hicieron así, ¿no? Es decir, el arqueólogo desentierra, ¿no? Sin lastimar, ¿no? No se trata de romper, se trata de separar, ¿no? Para desenterrar la historia que hay aquí, ¿no? Bueno, el psicoanálisis es lo que hace, ¿no? El psicoanálisis sirve para entender, sí, ¿no? Para entender, sí, ¿no? Por eso lo insisto. Sobre todo si el interesado es dedicado, ¿no? Si tiene instrumentos culturales que le permitan analizar, si es dedicado y le dedica tiempo, y si la interlocución con el analista es un psicoanalista, digamos, autorizado y competente, sin duda la búsqueda produce efectos, hallazgos, que son lo que llamaría Freud hallazgos, ¿no? El psicoanálisis como es arqueología, ¿no? A ver, ¿quiénes fuimos? ¿Quiénes estaban antes aquí? Y en este caso la pregunta es ¿quién soy yo? Y por tanto el diálogo es, a ver, vamos, ¿no? ¿Cómo se llaman sus papás? ¿Por qué se casaron? ¿Dónde se casaron? ¿Dónde viven? ¿No? ¿Y cómo se llama su papá? Y el nombre de usted, ¿de dónde lo sacaron? ¿Y usted dónde nació? ¿Y qué número de hijo es? ¿No? ¿Y qué condición económica tenían cuando usted nació? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Preguntas que el sujeto a lo mejor no conoce la respuesta, pero es evidente que todos esos hechos lo marcaron de una u otra forma. El nombre te marca de por vida, no te lo quitas nunca. Hay gente que le estorba y por eso se cambia por un apodo, ¿no? Hay gente que lo adora y entonces lo escribe, se hace monogramas en los anillos, está feliz con su nombre. ¿De qué depende que abomines tu nombre o lo quieras? Pues de lo que te ha pasado con tu nombre, ¿no? Yo supongo que si la gente con la que creciste te dijeron qué pinche nombre, pues ya no lo vuelves a repetir. En cambio, si todo el mundo, ¡ay, qué bonito nombre, caramba, qué envidia! Bueno, entonces, hacer esto con el mexicano es hacer un poco de arqueología, de dónde salimos, ¿no? Y los pueblos originarios, ¿y qué es eso, no? Y después los españoles, ¿quiénes? ¿Y quiénes llegaron y qué hicieron? Y luego cómo vivieron, y luego se juntaron, y luego se mestizaron, ¿no? Ahí hay arqueología del mexicano, ¿no? Buscarle. El otro aspecto que es importante en la práctica de atender un paciente que viene aquejado, ¿no? Es esta plática nos acerca información sobre usted y su origen, que nos es muy útil, porque usted es el producto de eso, pero hay otro lado, y el otro lado es su organismo, ¿no? Hay que saber qué tipo de sangre es usted, ¿no? Hay que saber cómo está su azúcar, cómo está su metabolismo, porque usted, el de hoy, ¿no? Es el organismo que es, del cual usted no sabe nada. A ver, dígame su tipo de sangre. No, no me la sé. Sí me puede platicar sobre su tía Lucha, que fue importante en su vida porque le regalaba gaznates,
pero no me puedes ir de ese organismo. Entonces la búsqueda tiene que ser en los dos lados. Vamos a buscar en el organismo a ver qué encontramos, ¿no? A lo mejor encontramos que usted tiene, no sé, una hiperactividad de la glándula tiroides. Y eso explica A y B y C rasgos de su personalidad. Pero en paralelo vamos a estudiar su historia, ¿no? Que era lo que hablábamos de López Obrador. Exacto. Que ojalá hubiésemos tenido acceso a sus estudios clínicos, a su historia claro. Médica, ¿no? Claro. Pero bueno. Ahorita que dices eso es interesante, porque nuestra legislación electoral, no pienso en otras, pues no, digamos, encaja el diente mucho en conocer la historia y el organismo del elegible, con todo lo que ello entraña, ¿no? ¿Y qué tal si estamos eligiendo a alguien que tiene una limitación orgánica? ¿Y qué tal que estamos eligiendo a alguien que tiene en su historia un hecho traumático, ¿no? Que puede causar efectos en cualquier momento, ¿no? Bueno, famoso es el caso de Julio César. Así es. Que tuvieron que esconder sus epilepsias. Así es. Porque si no, pues nunca hubiera llegado a César. Así ¿no? es. Sería interesante que la ley electoral, ¿no? Sí. Nos reglamentara. Papelitos bueno, aquí arriba. Yo quiero saber por quién estoy votando, ¿no? Porque sé lo que dice, sé lo que dicen de él, sé la foto que le tomaron, pero ¿y lo otro? Sabrá Dios. Bueno, entonces, hacer arqueología del mexicano, yo les recomiendo una vez más, esas lecturas son muy interesantes. No hago dogma de fe de ninguna, no voy a decir que Octavio Paz tiene la razón o no, pero todas son interesantes porque apuntan a diferentes lados, ¿no? Y como tú decías, se antoja necesario, obligado, sobre todo porque estamos en una situación problemática, ¿no? Como cuando tú sales de paseo en la noche y a mitad de la noche te perdiste en la carretera, ¿no? Y dices, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Y para dónde jalo? ¿Y ahora para dónde? ¿No? Aquí hay una desviación. Pues lo último que me acuerdo es la gasolinera que estaba a entrada de San Juan del Río, ¿no? Entonces hay que reconstruir a partir de San Juan del Río, quién sabe dónde estemos, ¿no? Si le seguimos a lo mejor nos perdemos peor y nos quedemos sin gasolina. Entonces coincido contigo en que es necesario e imprescindible hacer esa anatomía del mexicano de hoy. Sobre el particular, yo tengo mis propios puntos de vista que ofrezco sin el propósito de causar fe, ¿no? No quiero convencerlos sino simplemente son elementos que pienso que pueden contribuir a explicar para entender quiénes somos, ¿no? Ahora, me queda muy claro que al igual que yo, quienes nos escuchan, todos escogemos las ideas que nos hacen sentir bien. Nadie se casa con una idea que lo hace sentir mal, ¿no? Es una suerte de romance. En términos, digamos, psiquiátricos, ¿no? Adoptamos las ideas que nos resuelven ansiedades, ¿no? Y nos producen bienestar. Entonces, no es sobre la base de la verdad de las ideas que las seleccionamos, ¿no? Si esta idea me gusta, ¿no? Me quita una preocupación y me hace sentir bien, la hago mía, ¿no? Y investigo más, inclusive. Por eso, ahorita, digamos, las redes son una inmensa marquesina de cosas que se anuncian, ¿no? Te anuncian la crema, te anuncian la bebida, te anuncian la película, te anuncian el curso, te anuncian la doctrina, te anuncian el disco. Una oferta terrible, ¿no? La opinión. Y si te fijas, lo que hace el algoritmo es eso, ¿no? La máquina ve que tú andas buscando zapatos. Pues hay que mandar zapatos, ¿no? Pues es el chiste. Entonces, ¿cómo seleccionamos las ideas? Por las que nos gustan, ¿no? No por su valor epistemológico. ¿Podemos creer una idea falsa? Sí. De hecho, lo hacemos. ¿Podemos rechazar una idea verdadera porque no nos cae bien? Por supuesto que sí. Entonces, esto de que el hombre es racional tiene muchos asegúnes. Bueno, si fuéramos racionales, aceptaríamos solo aquellas que tienen evidencia suficiente.
y no nos dejaríamos seducir emocionalmente por ninguna que no la tuviera. Si fuéramos racionales, aunque estuviéramos casados con una idea, si alguien nos muestra evidencia en contra, la dejaríamos, pero no la dejamos. Yo tomé un diplomado de varios meses en el CIDE hace ya muchos años sobre cómo se construye el voto, o sea, por qué votamos, ¿no? Y la conclusión, después de ver teorías y historias y de todo lo que quieras, ¿sí?, es que lo que menos juega en la toma de decisión del voto es la razón. Así es. Porque no me interesa saber si está bien o está mal. Lo quiero porque me cae bien. Sí. Oye, pero ¿qué le viste? No sé, pero emotivamente yo estoy convencido que es la gran maravilla, ¿no? Y si te dicen que no, pues no les haces caso, ¿no? Exacto. Es más, lo que pasa es que tú eres un traidor, ¿no? Tú eres enemigo de la democracia, no quieres que gane porque precisamente tú estás en contra de que haga lo que tiene que hacer. Y les pides a la gente, explícame, ¿por qué vas a votar por él? Y no te dan razones, siempre te dan esta especie de emoción, de sentimiento, de seguridad, de confianza o de certeza, ¿no? Es que es el más fregón que hay. ¿De dónde lo sacas si no sabe ni hablar? Pues no, porque no tiene nada o tiene muy poco que ver en el voto la razón, desgraciadamente. Sí. Ahora, eso me lleva a un tema. ¿Quieres decir que la persona no te da razones, digamos, factuales, demostrables, que funden su deseo de votar por él? Sin embargo, lo que sí te da, y muchas veces no le hacemos caso, ¿no?, te da sus motivaciones, ¿no? Si dejáramos de insistir en lo que no te va a dar, ¿no?, y fuéramos más cuidadosos en analizar sus motivaciones, es que él me cae bien. Si en lugar de criticarlo dijéramos, explícame por qué te cae bien, a lo mejor llegaríamos a cosas tan simples como se parece a mi abuelo, me inspira confianza, esa barba, esa manera de mirar, ¿no? Pues me gusta, es como mi abuelito. O bien, ¿no te has fijado cómo dice la palabra tal? ¿No? Yo que soy gangoso, nunca he podido hablar bien, qué bien habla este cuate, man. Tiene una pronunciación perfecta, entonces yo lo admiro mucho, ¿no? O ¿no te has fijado los ojos que tiene? Es cautivador, todas las chicas quieren con él, pues claro que es mi Tarzán, ¿no? No son razones en el sentido de argumentos, ¿no? Pero sí son evidencias que mueven su voluntad, ¿no? Es un factor otra vez emocional, lo mueve. Y aquí volvamos al caso, ¿no? El compañero López Obrador movió, y movió en grande, ¿no? En ambos sentidos. Y eso es lo que hace que aún pasados los años que han pasado, hemos pasado de un obradorismo como el culto a la persona hasta llevarlo a la presidencia, que eso fue, a un obradorato, ¿no? La idea de que ese señor quiere seguir mandando o sigue mandando. Y por tanto la terminación ato, ¿no?, nos habla de una suerte de abuso, ¿no?, de alguien que está extralimitando su acción y su influencia más allá de lo que debiera. Pero digamos una cosa u otra, es un hecho que estamos ante un obradorato, ¿no? Claro. Y aparte confeso, porque la señora Presidente no cesa en reconocerlo, mencionarlo, halagarlo, felicitarlo y mandarle saludos. Claro, ¿no? Bueno, ¿cómo empezó su primer informe, ¿no?, de los 100 días? ¿No? Haciendo una profesión de fe. ¿Cómo creen ustedes que yo voy a abandonar, ¿no?, si esto se lo debemos a él, ¿no? Claro. Y yo nomás soy
la continuación, el segundo piso. Claro. Así empezó. Ahora, tú lo acabas de decir, y yo creo que esa va a ser nuestra asignatura pendiente. Sí. ¿No? Por supuesto, tenemos que hacer un ejercicio de entendimiento, ¿no? Exacto. En donde vamos a tener que ver razones, argumentos, en fin. Nos simpaticen o no. O no. Pero tenemos que hacer las preguntas correctas, ¿sí? Nos simpaticen o no, para tratar de descubrir qué fue lo que te produjo. Exacto. ¿Sí? Qué emoción, qué reacción, qué, ¿no? Con independencia de las razones, ¿no? Creo que por ahí va a tener que ser el ejercicio que me parece interesantísimo, y creo que también nos va a servir, sin duda alguna, retomar brevemente los hallazgos del grupo Hyperion, Sí. porque ahí hay un avance, Claro, ahí hay claro. una fenomenología que habría que Importante, recuperar, claro. Y finalmente dejar muy claro de que nuestro objetivo es entender cuáles son estas emociones que se convirtieron en el hoy obradorato. Sí, cuidando mucho lo que comentábamos, ¿no? No se trata de valorar para apreciar o depreciar, ¿no? Porque cuando se habla del comportamiento y de las emociones, es muy frecuente que los intervinientes en una plática, frente a lo que dice alguien dice, pero no me salgas con eso, ¿cómo es posible que le hagas caso a eso? ¿No? Pues el otro dice, pues yo sí le hago caso, ¿no? O sea, si una muchacha te voltea a ver, ¿la sigues? Sí, ay, qué ridículo eres. Pues ridículo no, pero yo sí lo hago, ¿no? Yo sí bebo, yo no bebo. En la convivencia somos muy dados a premiar lo propio, ¿no? Tú bebes eso, ¿verdad que es bueno, lo mejor? Muy bien, ¿no? En cambio, tendemos a desvalorar lo ajeno, ¿no? ¿Cómo te gusta el pulque? No chingues, ¿no? El pulque, no, por favor, ¿no? Bueno, en esto de la conducta no se vale ni apreciar ni desvalorar, ¿no? Es decir, la gente actuó así. Bueno, malo, bonito, nos guste, no nos guste, andamos buscando esas claves, ¿no? Claro. ¿Cómo y por qué? Claro. En algún momento diríamos, bueno, esto me simpatiza, esto no, pero es un comentario lateral. Lo importante es descubrir esas claves. Claro. Sí, no queremos juzgar. No. Y menos cuando estamos hablando del mexicano. Es decir, como tú decías, tenemos que hacer un esfuerzo por distanciarnos, poner distancia de nosotros mismos y tratar de comprendernos sin hacer juicios de valor, ¿no? Y eso nos puede ayudar a saber, bueno, cómo llegamos aquí. ¿Sí? Porque el hecho es de que López Obrador logró mover en el mexicano algo y lo sigue moviendo. Así es. Ese es el hecho. Por extraño para unos y deseable para otros. Y obvio para otros. Así fue. ¿No? Así fue. Pero no es un problema de saber, sino es un problema de creer. Es analizar creencias. Creencias y emociones. Esto movió. Pero ¿cómo es posible que haya movido? Si no estamos hablando de ti, ¿no? Esto en esa persona lo movió para allá. Y esto a ti te movió para... Pero claro, yo tengo toda la razón. Todo el mundo nos damos la razón, Sí. ¿no? En el análisis de la conducta, cada uno tiene su modo de ser. Y en este caso el asunto es descifrar eso, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá? Es una bonita tarea. Una bonita tarea a la que les invitamos, nos acompañen en Pepe y Luis. Este es el primer programa del año y esperemos tener muchos más y lograr nuestro cometido. Por lo pronto, muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Luis. Creo que la tarea es inmensa, pero al mismo tiempo reconfortante. Sí. Y muy, ¿qué te diré?
ahora sí que mueve a la emoción, ¿no? Sí emociona tratar de Y hacer yo este creo que esfuerzo. vamos a ir hilvanando hallazgos que en principio a muchos pueden parecer inauditos, ¿no? A mí me pasa, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿usted cree que yo estudié ingeniería, no? Porque me caí de los patines. Hay pacientes que me dicen eso, sí, usted estudió ingeniería por eso, pero ¿cómo? Bueno, pues hay que hilvanar, ¿no? Ujú. Es que esto llevó a esto y esto llevó a esto y se fue usted a ingeniería. A veces pasa el tiempo y dice, no, no lo creo. A veces llega y dice, fíjese, estuve pensando, creo que sí, por extraño que parezca. En fin. En fin, pues les agradecemos mucho su presencia, como siempre les damos nuestros mejores parabienes y nos vemos muy pronto en Pepe y Luis, aquí en LFM Opinión. Muchas gracias.